Muy buenas tardes nuevamente. Hoy nos toca seguir con la exposición del grupo 5 y 6. Posteriormente daremos una retroalimentación de una de las unidades que van a desarrollar los compañeros. Y iniciamos con el grupo 5. Y tienen a su cargo ustedes el auditorio. Adelante. Iniciamos. Puedes pasar nomás el power. Bueno. Qué oso ese. Ah, cierto. Vos sos un tremendo tonto. Ya te voló mi micrófono. ¿Visualizan el power? Sí, Lice. Bueno. Digo ahora mi Estamos. introducción. Bueno. Muchas autoridades en administración sostienen que toda actividad humana, ya sea individual o de grupo, es preconcebida y obedece a un plan previamente trazado. Por otro lado, todo departamento de salud funciona a base de un presupuesto de gastos, el cual es en sí un plan. De acuerdo con estos conceptos, se supone que todo departamento o ministerio de salud funciona a base de un plan. Siguiente, por favor. Bueno, la administración de programas de salud. La administración en salud o administración sanitaria es una ciencia social y técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y control de las empresas públicas y privadas del sector de salud. Medio ambiente, recursos naturales, saneamiento básico, urbano y rural, innovación tecnológica, mediante la optimización de recursos financieros, tecnológicos y humanos. También la administración en salud debe tener como objetivos, voy a decir sus objetivos: fomentar buenas relaciones en la empresa, encaminar económicamente el centro hospitalario o clínica, ajustarse al centro de salud a nuevos cambios y a las exigencias, adecuar la infraestructura de dicho centro. Siguiente. La planificación es cuando el equipo de salud y la comunidad analizan en conjunto cuál es el mejor camino para llegar a conseguir los resultados deseados, con el fin de mejorar la situación de salud actual. Siguiente, profe. Las etapas del proceso de planificación serían la evaluación, el diagnóstico, los objetivos, las estrategias, recursos y plan de acción. Trazar el plan de acción. ¿Cómo formular el plan? Analizar la situación de salud o elaborar el diagnóstico de salud. Reconocer los problemas, plantearse objetivos, ver si hay obstáculos, elaborar el plan. Siguiente, profe. Elementos de la planificación. Elementos que caracterizan el proceso de planificación. Sentido prospectivo. Hace referencia a un tiempo futuro. La planificación es un proceso. Debe ser continuo y dinámico. Tiene fines definidos previamente. El último
Último fin será la acción, relación causal, proceso disciplinar condicionada a un entorno sociopolítico. Siguiente, profe. La conclusión. La administración posee herramientas que, aplicadas al ramo de los sistemas de salud, pueden ayudar a estos a desarrollar una versión de conjunto del sistema, optimizando recursos humanos, técnicos y financieros, para poder llevar a las instituciones de salud a un estado de crecimiento y eficiencia. Siguiente, profe. De repente, si tienen a mano otros materiales, pueden estar debatiendo. ¿Tienen algo más que aportar? Acá también, profe, dice la formación de un administrador, de cómo debe ser. Sí, importante es cuando hablamos de planificación. Sí. La formación de un administrador en salud debe estar en función de las necesidades de dicho sector. Debe tener la capacidad académica, autonomía, valores y visión acorde con la empresa que dirija para optimizar sus recursos materiales, económicos, humanos, tecnológicos y el conocimiento. Y también a la administración en salud se lo conoce con nombres de gerencia en salud, gestión sanitaria, gestión clínica, administración de empresas de salud, administración de servicios de salud y gerencia de servicios de salud. Muy bien. Después, ¿algo más? Y creo que hasta ahí. ¿El grupo que escuchó tiene algo que aportar? ¿Los compañeros tienen alguna idea al respecto? Nada. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué les pareció al realizar este trabajo? ¿Les va a ayudar en su desenvolvimiento profesional o no? A ver, ¿les va a servir? ¿Sí? Al ir buscando más informaciones, te vas interiorizando más y vas aprendiendo más sobre el tema, que realmente yo desconocía porque busqué muchísimo para poder entender. Bueno, muy importante, ¿verdad? Porque administrar, nosotros siempre dijimos que al inicio de nuestros días, la mañana, todo administramos nuestro tiempo, nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, esto es algo tan importante, el realizar la administración entonces en el área del sistema de salud. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de administración tenemos que tener en cuenta qué queremos lograr, con qué queremos nosotros iniciar, qué nosotros tenemos para emprender algún tipo de objetivo, ¿verdad? Porque administración va concatenado de la manito con la planificación. Yo no puedo planificar si no tengo administrado los recursos que voy a utilizar. Tengo que tener entonces los recursos necesarios, los recursos disponibles, ya sea recursos materiales, recursos físicos, recursos económicos y recursos humanos. Así como en un momento dado creo que les dije que cuando nosotros hablamos de administración y ponemos a debatir cuál de los recursos es más importante, tal vez digamos que el recurso material o el recurso económico es el más importante.
pero ustedes saben de que el que es más difícil de manejar, más difícil de controlar, de evaluar, de hacerle seguimiento es el recurso humano. Eso tienen que tener siempre presente. El recurso humano es el recurso más difícil de manejar. Muchas veces nos enfrentaremos ante situaciones que necesite el desenvolvimiento profesional de un talento humano o de un recurso humano muy capacitado, muy calificado, pero no tiene todavía la capacidad operativa suficiente para desenvolverse en esa área. ¿Cuál va a ser nuestra misión? El de prepararle, el de capacitarle. Y cuando nosotros estemos realizando eso, tal vez estemos perdiendo ya un valioso tiempo, pero no debemos dejar de realizarle una retroalimentación, una inducción a ese recurso humano para que conozcamos entonces la capacidad operativa que tiene ese talento humano. ¿O qué dicen ustedes? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, Elisa. Sí, muy importante, ¿verdad? Entonces, este trabajo realmente nos da la pauta de que no podemos ejecutar ningún tipo de tarea, ninguna actividad, entonces, sin realizar una planificación y sin administrar los recursos con el cual nosotros estamos contando. ¿Alguna pregunta para los compañeros que vieron la exposición? Nada, seguimos entonces con el grupo 6, ¿verdad? El grupo que expuso tiene algo que acotar más. ¿No? Hasta ahí, profe. Bueno. Adelante, el auditorio es de ustedes. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 6 y le estaremos hablando sobre las enfermedades emergentes y reemergentes. Integrantes: Alejandro Amarilla, Daisy Villagra, María Benítez, Fátima González. Introducción. La aparición de enfermedades emergentes y reemergentes se asocia mayormente con diversas índoles, que pueden ser de origen y evolución de los agentes etiológicos, en tanto biológicos como la variabilidad y adaptabilidad genética de los microorganismos pueden tener una incidencia bastante grande en el momento de la afectación de dicha área o zona para la propagación de la enfermedad. Los factores pueden presentarse como ya había mencionado, de forma biológica y la variabilidad de adaptabilidad. La ausencia de servicios básicos y de saneamiento ambiental, la desnutrición, la falta de agua y de sistemas de alcantarillado también proporcionan una mayor propensión a dichas enfermedades. Siguiente. Enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son causadas por microorganismos. Son enfermedades nuevas, o sea, enfermedades conocidas que aparecen en áreas por primera vez o que presentan manifestaciones desconocidas o indiferenciadas. Son aquellas cuya incidencia en los seres humanos ha aumentado en las 2 últimas décadas, como por ejemplo el dengue, cólera, resistencia antimicrobiana, etc. El 75% de las enfermedades emergentes tienen un origen animal.
Enfermedades reemergentes son enfermedades que ya en las que reaparece después de una disminución significativa en el incidente, como por ejemplo malaria, tuberculosis, peste. Los agentes infecciosos pueden determinar enfermedades que previamente no son consideradas transmisibles. Manifestaciones crónicas de las enfermedades infecciosas. Asociación bien establecida. Agente virus. Citomegalovirus, su enfermedad sería retardo mental y congénito. Hepatitis B, su enfermedad sería hepatitis crónica. Cirrosis, carcinoma hepático. Hepatitis C sería hepatitis crónica y cirrosis. Papilomavirus humano, su enfermedad sería carcinoma cervicouterino, papilomatosis laringea. Varicela zoster, su enfermedad sería neuralgia postherpética, retardado mental congénito. Bacteria. Parece que se fue la señal. Asociación reportada. Agente virus sería enterovirus, su enfermedad sería diabetes mellitus. Hantavirus, su enfermedad sería enfermedad renal hipertensiva, síndrome de insuficiencia respiratoria. Hepatitis C, su enfermedad sería carcinoma hepático. Papilomavirus humano, su enfermedad sería cáncer de pulmón, esófago y vejiga. Bacteria. Campylobacter jejuni. Hay problema de audio, parece. Sus señales, profe, para mí. Sí. ¿Y alguien del grupo? Profe, ¿puede pasarme a la siguiente diapositiva? Bueno. Continuando, la magnitud del problema está definido por la aparición de agentes patógenos nuevos que determinan enfermedades graves, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y otros tipos de retrovirus. Siguiente, por favor. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Benítez y yo les estaré hablando sobre el siguiente tema. El porqué de las enfermedades nuevas emergentes y reemergentes. Son múltiples los factores que intervienen en el desarrollo de este complejo de enfermedades. Uno de ellos son los cambios demográficos y el estilo de vida que determinan el hacinamiento en barrios con alto grado de exclusión social, vivencia inadecuada, falta de servicios básicos de salud ambiental con condiciones antihigiénicas, manejo inadecuado de alimentos en todas las etapas de producción, mercadeo y consumo, incremento de los desplazamientos internacionales que facilitan el riesgo de infección y la introducción de las mismas en países distantes.
También otros de los factores son los sistemas de vigilancia epidemiológica, de diagnóstico y de comunicación sanitaria, con grados de distinto desarrollo, que dificultan el conocimiento oportuno de la evolución de las enfermedades, que retardan o dificultan las medidas correctivas necesarias. Los recursos financieros e infraestructuras sanitarias insuficientes para atender situaciones de riesgo y de emergencias derivadas de aparición o aumento de los casos de enfermedades infecciosas. Por último, pero no menos importantes, los cambios ambientales derivados de deforestación, contaminación del aire, aguas y suelos, variaciones climáticas, ciclos de corrientes marítimas en áreas costeras, usos indiscriminados de plaguicidas, entre otros. Siguiente, por favor. Las enfermedades emergentes y reemergentes que se dieron a través de los años. En 1973, el rotavirus, causa importante de diarrea infantil en todo el mundo. En 1976, Cryptosporidium parvum, parásito que causa diarrea aguda y crónica. En 1977 aparecieron dos bacterias y dos virus, que son la Legionella pneumófila, bacteria causante de la enfermedad de los legionarios, potencialmente mortal, el virus del ébola, el antivirus y el Campylobacter jejuni. 1980, el virus linfotrópico de células T de tipo 1, determinante de linfoma y leucemia. En 1982, la Escherichia coli, también el virus, que volvió a aparecer el virus linfotrópico de células T de tipo, de célula T humano tipo 2, causante de tricoleucemia. En 1983, el Helicobacter pylori, también el virus de la inmunodeficiencia humana, conocida como el VIH. En 1988, el virus de la hepatitis E, el virus del herpes humano tipo 6, causante de fiebre y exantema. En 1989, el virus de la hepatitis C. En 1991, el virus de guanarito, determinante de la fiebre hemorrágica venezolana. En 1992, el virus cholerae, causante del cólera epidémico. En 1994, el virus de la savia, determinante de fiebre hemorrágica en Brasil. Y por último, en 1995, el virus del herpes humano tipo 8 asociado al sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA. Siguiente. Las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes en las Américas. En los últimos años, una compleja variedad de factores ha determinado la aparición y resurgencia de enfermedades infecciosas que están generando importantes problemas en la salud de los pobladores del continente, sobre todo en las áreas con mayor grado de exclusión social, deterioro ambiental y la pobreza. En países desarrollados se presentan brotes de enfermedades emergentes por contaminación de alimentos y también por la transmisión o propagación de los roedores en las áreas rurales y más aún en las áreas suburbanas. Siguiente, por favor. Las principales enfermedades del grupo son la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como VIH-Sida, que a su vez interactúa con otro tipo de enfermedades infecciosas nuevas y emergentes. El cólera se reintrodujo en la región de las Américas en 1991 en forma epidémica. Se ha registrado más de 1 millón de casos y cerca de 10.000 defunciones. Desde el inicio de la epidemia, en los últimos años, la notificación de casos se redujo en algunos países, habiéndose presentado nuevamente brotes en Brasil, Argentina y generalmente en Centroamérica. También tenemos el caso del dengue hemorrágico,
que han tenido un aumento notable en las Américas en los últimos tiempos. Están en circulación en varios países los serotipos tipo 1, 2, 3 y 4, con múltiples brotes epidémicos. Siguiente, por favor. Los arbovirus, Los arbovirus sudamericanos se han presentado en nuevas áreas de explotación agrícola y forestal desde 1956, en que se notificaron casos de virus transmitidos por roedores. Por término medio, cada 3 años aparece un nuevo miembro de este grupo, es decir, de los virus transmitidos por los mismos roedores. La fiebre amarilla, que afecta a 5 países de la América tropical, con eje en la región amazónica, donde se presentan brotes epidémicos periódicos en la población relacionada a las áreas boscosas. Siguiente. Antes de pasar esta diapositiva, yo creo que está correcto porque acá mencionaron que hay casos de virus transmitidos por roedores, ¿verdad? Entonces es adenovirus, está bien, está correcto, no es arbovirus, porque cuando nosotros hablamos de adenovirus, nos referimos a que son una familia de virus que infecta también tanto a humanos como a otros animales. O sea que es correcto tu diapositiva. ¿Cómo era tu nombre? Sí, profe. Alejandro. Alejandro, es correcto. Sí. No, es que no, me dijiste que tenía que ser arbovirus. Está bien, es adenovirus. Dale, ¿pasamos? Sí. Ahí. Buenas tardes, profesora. Soy Fátima González y les estaré hablando sobre el Plan Regional de Acción contra las Enfermedades Nuevas, Emergentes y Reemergentes. Meta 1. Fortalecimiento de las redes regionales de vigilancia de las enfermedades infecciosas en las Américas. Meta 2. Creación de la infraestructura nacional y regional necesarias para implementar sistemas de alerta temprana y de respuesta rápida a las amenazas que plantean las enfermedades infecciosas, mediante mejoramiento de laboratorios y programas de capacitación multidisciplinarios. Meta 3. Impulso a la investigación aplicada en los campos de diagnósticos rápido, la epidemiología y la prevención. Meta 4. Fortalecimiento de la capacidad regional para la ejecución eficaz de las estrategias de prevención y control. Siguiente, profe. Factores en las emergencias de enfermedades infecciosas. Los factores, cambios ecológicos, incluyendo aquellos debidos al desarrollo y uso de la tierra. Ejemplos de factores específicos: agricultura, represas, cambios en ecosistemas acuáticos, deforestación, reforestaciones, inundaciones, sequías, hambruna, cambios climáticos. Ejemplos de enfermedades: chistosomiasis, represas, fiebre del valle, RIF, represas, irrigaciones, fiebre hemorrágica, Argentina, agricultora, Hantan, fiebre hemorrágica coreana, agricultora, cantavirosis pulmonar, anomalías climáticas. En factores serían comportamiento humano, eventos sociales, crecimientos y migraciones, poblaciones, movimientos de áreas rurales a las ciudades, guerra o conflicto, civiles, decadencia urbana, conducta sexual, uso de drogas intravenosas, nacimientos. Ejemplos de enfermedades sería introducción de HIV, brotes de dengue, diseminación de HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. Algunos factores serían viajes y comercios internacionales. Ejemplos de factores específicos son viajes, aeropuertos, movimientos amplios de personas,
y mercancías. Algunas enfermedades son la malaria, diseminación de mosquitos vectores, roedores, transmisores de hantavirus, introducción del cólera en Sudamérica, disminución de la varicela, en algunos factores serían el desarrollo tecnológico e industrial. Ejemplo de factor específico sería la globalización e suministro de alimentos, de tejido y órganos, drogas que producen inmunosupresión, amplio uso de antibióticos. Algunas enfermedades son síndrome urémico, hepático, Escherichia coli, contaminación de carne, de hamburguesas, hepatitis asociada a transfusiones, que serían las hepatitis B y C, enfermedades oportunistas en pacientes inmunosuprimidos. Algunos factores serían cambios, adaptaciones microbianas, evolución microbiana como la respuesta de selección en el ambiente. Algunas enfermedades serían resistencia microbiana a antibióticos, antigeria, drift, en virus de influenza. Crisis en las medidas de salud pública, programas de prevención reducidas o en situación crítica, saneamiento y medidas inadecuadas de control de vectores. Algunas enfermedades son reemergencias de tuberculosis en los Estados Unidos, cólera en campamentos de refugiados en África, reemergencia de las difterias en la antigua Unión Soviética. Siguiente, por favor. Explicando un poco esta imagen acerca de la biodiversidad y conservación del bosque, podemos observar el efecto de ilusión que puede describir que en el campo de la ecología de las enfermedades se basa en gran medida en una hipótesis conocida como el efecto de ilusión, que se publicó a finales de este siglo. Y la idea de esta hipótesis es que la conservación de la biodiversidad puede proteger a los humanos de enfermedades infecciosas. Como ya previamente habíamos mencionado, el 75% de las enfermedades emergentes provienen de origen animal, es decir, que nosotros mismos estamos causando el brote de nuevas enfermedades emergentes por ir destruyendo la biodiversidad que tenemos. Siguiente. Conclusión. La sociedad es determinante en el surgimiento y control de las enfermedades emergentes y reemergentes, ya que la capacidad del hombre de cambiar su entorno social y la voluntad política de los gobiernos de crear sociedades más justas donde prime la equidad en los que permitirá prevenir dichas infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué les resultó el trabajo? A mí me resultó muy interesante, profe. Porque les ayudó a conocer muchísimas patologías que a lo mejor en un momento dado desconocían el comportamiento, ¿verdad? El inicio, y hacen acá la diferencia en qué son emergentes y qué son reemergentes, ¿verdad? Así mismo, profe. profe. El grupo. Y un dato, sí, y un dato que destacar también, profe, que se le podría llamar enfermedad emergente a la presente pandemia que tenemos relacionada al SARS-CoV. ¿Por qué dijimos emergente? Dijimos. Porque son las enfermedades que han aparecido en este nuevo siglo. Podría llamarse una mutación
Muy bien. Así mismo, que anteriormente eran desconocidas, ¿verdad? Y ahora están atacando con todo, ¿verdad? Anteriormente eran desconocidos, pero actualmente se le están captando, se le están identificando y así como está ocurriendo, ¿verdad? Es capaz de producir qué cosa en la salud pública o a nivel mundial. Puede ser que produzca entonces un impacto a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel mundial. Excelente, esas son las emergentes. Y las reemergentes, ¿quién me dice? Así conciso como me explicó el compañero. A ver, entonces las emergentes, así como dice, el compañero dijo, lo describió muy bien, la que anteriormente nosotros desconocíamos y que ahora aparece y produce un cambio importante a nivel país, a nivel local, a nivel regional o a nivel mundial y afecta la salud de la población, ¿verdad? Y lo que se refiere a reemergente es cuando hablamos de enfermedades que en un momento dado bajó la curva epidemiológica o se mantuvo estática, pero que después volvió, ¿qué cosa? Volvió a aparecer, ¿verdad? ¿O qué pueden decirnos ustedes? Profe, entonces el dengue sería reemergente, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Porque de repente, pero el dengue hoy día, viste que en un momento dado tuvimos demasiados casos de dengue, ¿verdad? No llegaron a desaparecer, pero sí podemos dar como ejemplo los pacientes con VIH, ¿verdad? Que se logró controlar, pero ahora ustedes se dan cuenta de que hay muchísimo otra vez números de contagiados a nivel país y por qué no mencionar a nivel mundial. Excelente. ¿Otra acotación? El tema de la influenza y el ébola también puede ser como ejemplo de enfermedades emergentes. Así mismo. El grupo que escuchó a los compañeros que pueden aportar, pueden opinar algo, que rescataron de la exposición. A ver. Que las propias personas, o sea, el ser humano es el responsable de las enfermedades que emergen. O sea, es el responsable del surgimiento de las enfermedades, por ejemplo, si no se respeta la ecología. Eso es lo que yo rescato del tema. De los reemergentes, ¿verdad? Que de repente nosotros, y sí, porque no podemos mencionar también los emergentes, ¿verdad? Porque no sabemos qué habrá pasado en esta mutación de estos virus del SARS y el COVID-19, ¿verdad? Y muchas veces habrán escuchado, ¿verdad? Que en las noticias a nivel mundial están diciendo de que eran virus de laboratorio, incluso el virus del ébola, que es virus de laboratorio. Entonces fueron creadas en un laboratorio y muchas veces las mutaciones salen de una manera no esperada y entonces pone en riesgo al mundo, pone el riesgo entonces a todos los habitantes de una, o por qué no decir del mundo, ¿verdad? Porque cuando hablamos nosotros de virus que ponen en riesgo no solo a un individuo, sino a una población, a una comunidad, a nivel país, entonces nos ponemos en riesgo de una, o estamos en miras a que obtengamos una pandemia nuevamente, ¿verdad? Como la que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Y no debemos dejar de mencionar nuevamente entonces todos los cuidados que nosotros debemos ir practicando el día a día para evitar entonces de esta manera la diseminación de este virus tan agresivo, ¿verdad?
Así mismo, profe. Bueno, solamente me resta otra vez felicitarle a los dos grupos por el esfuerzo que han demostrado, ¿verdad? Para cumplir con el plan exigido, ¿verdad? Esto es como una tarea que ustedes tenían para ir pasando. Es un proceso más, ¿verdad? Y entonces nos quedamos con los dos últimos grupos, creo ya, para la próxima. Y ahora vamos a seguir con nuestra clase que va a ser una retroalimentación de la unidad que estaba defendiendo el grupo anterior. Voy a cambiar de diapositiva y seguimos, ¿sí? Que es como una retroalimentación nada más de la unidad que estaban defendiendo los compañeros, que es la administración de programas de salud. Hoy en esta clase entonces ustedes tienen que salir ya con todos los conocimientos necesarios sobre esta unidad y para el día del examen ya ni siquiera van a leer, ¿sí? Bueno, vamos a tocar en esta unidad nuevamente la planificación, cómo formular el plan y elementos de la planificación. Vamos a ir así, no tan despacito porque los compañeros también ya mencionaron algo y para que no se me aburran, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos nosotros de administración de programas de salud, bien claro dijeron también ellos que la administración en salud o administración sanitaria, como también se lo puedo llamar, ¿verdad? Consiste en la planificación, la organización, dirección y control de todo lo que nosotros debamos o pudiésemos hacer nosotros en una institución sanitaria. Puede ser en una empresa, o puede ser en una institución sanitaria, o puede ser en una escuela, pero esto abarca a todas las instituciones donde nosotros vamos a brindar servicio. Ahora nosotros vamos a abocarnos netamente a lo que es la salud. Esto puede abarcar la parte pública y la privada. Nunca olvidemos que cuando trabajamos con salud no podemos dejar excepto solamente la parte pública, sino también la parte privada. No porque yo tenga una asistencia sanitaria privada, no voy a ser evaluada por el ente rector que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Cuando yo hablo de administración de programas de salud, también tengo que tener en cuenta de la optimización de recursos. Cuando hablo de optimizar recursos, tengo que tener en cuenta los recursos financieros, los recursos tecnológicos y los recursos humanos que también ya habíamos dicho cuando los compañeros estaban debatiendo su exposición y dijimos que los recursos, uno de los recursos más importantes al mencionar el financiero, el tecnológico, entonces el más importante es el recurso humano y dijimos el motivo por el cual lo consideramos. ¿Qué tan importante es el recurso humano entonces en una empresa o en una actividad sanitaria? Bueno, también nosotros podemos decir, y también los compañeros mencionaron, que cuando hablamos de administración y si nosotros en algún momento escuchamos que alguien hace referencia a gerencia en salud, estamos hablando de administración en salud. Cuando alguien hace referencia a gestión sanitaria, gestión clínica, administración de empresa de salud, administración de servicios de salud, gerencia de servicios de salud, nos estamos refiriendo a un ente tan importante que es la administración en salud. Esto abarca entonces en su totalidad. Si yo quisiera denominarle a una persona que realiza entonces las actividades directrices en una institución, realiza cálculo de recurso humano, dotación de personal, verifica los insumos, entonces le puedo llamar gerente administrativo o gerente sanitario, o puedo decirle, ¿verdad?, que es también un
administrador en salud. Abarca grandes, entonces, aristas de lo que se refiere la administración. Esto no es nada nuevo porque la compañera o el compañero creo que ya mencionó, ¿verdad? Acá lo importante es que cuando ustedes escuchen estas palabras, no es netamente que sea otra área de la salud pública ni de la administración, solamente son sinónimos de administración en salud, ¿verdad? También comentó la compañera que la administración de servicios de salud es una de las disciplinas de la salud pública. Su función es la integración eficiente y efectiva de los recursos humanos. Cuando nosotros hablamos de integración eficiente y efectiva de los recursos humanos, nos referimos entonces a la unidad, al eslabón que forma entonces lo que se refiere todas las actividades que se realizan entonces en una entidad sanitaria. Yo no puedo tener un recurso ineficiente. Yo no puedo tener una actividad ineficaz, ¿verdad? Todo tiene que estar integrado. Mi recurso debe ser eficiente, debe ser capaz, debe dar respuestas efectivas entonces a todo lo que viene a solicitar entonces ¿qué cosa? Su trabajo, ¿qué vienen a necesitar? ¿Qué vienen a pedir a nosotros los usuarios cuando estamos en un centro asistencial? La mano de obra, nuestra parte operativa. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando en un ámbito asistencial. Y cuando nosotros somos profesionales de salud, no tenemos que también dejar de lado los conocimientos administrativos. Porque si yo me voy a trabajar en un puesto de salud o en un centro de salud, tengo que tener todos los conocimientos entonces relacionados a la administración. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque tengo que conocer cómo debo manejar mi recurso humano, qué debo hacer para obtener el mejor resultado, qué debo hacer para conocer con qué recurso cuento, qué recurso necesito, cómo voy a conseguir. Entonces es amplio la tarea que debo hacer, motivo por el cual debo tener todos los conocimientos necesarios, científicos entonces, en relación a lo que yo voy a ejecutar. ¿Preguntas hasta allí? ¿O es algo muy árido? No, ¿verdad? Porque todos nosotros planificamos entonces nuestro vivir diario, todas nuestras actividades. Ahora nos abocamos a lo que es la salud. ¿Y cuál, por ejemplo, es el objetivo de la administración de recursos humanos? ¿Cuál sería el objetivo entonces cuando nosotros hablamos de administración de recursos humanos de los servicios de salud? Entonces volvemos a mencionarle al recurso humano, que son las personas y sus relaciones dentro de la organización. La administración de recursos humanos sirve para mantener la organización productiva, eficiente y eficaz. Yo pregunto, si ustedes se van en un centro de salud o un puesto de salud y no administran de buena manera su recurso, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser el resultado? A ver. Llegan ustedes en un centro de salud. Ustedes saben que tienen una licenciada en enfermería, tienen 2 licenciadas en obstetricia, tienen un asistente sanitario que hace visitas domiciliarias, pero ustedes llegan y le dicen, bueno, hoy toditos nos vamos a quedar acá y vamos a esperar que vengan los pacientes para que le atendamos.
¿Es correcto lo que van a hacer? No. Cuando ustedes llegan y ven que tienen 5 recursos humanos, entonces tienen que decir, bueno, uno va a quedar a hacer consulta prenatal, el otro va a hacer consultas de diabetes, el otro personal va a ir a hacer una asistencia sanitaria, pero en el domicilio, y esa otra que está allá en el otro rincón nos va a hacer la vacunación. Entonces ustedes administran todito los trabajos de sus recursos humanos. ¿Y qué van a lograr allí? Productividad, eficiencia y eficaz en todo lo que ustedes están ejecutando. ¿O estoy errada? ¿Verdad que es así? Tanto Sí, dito, profe. calladito, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos humanos, también tenemos que tener en cuenta que hay objetivos y que hay 4 objetivos principales que tenemos que tener en cuenta al referirnos de recursos humanos. Acuérdense de que los recursos humanos, si tienen, por ejemplo, objetivos sociales, objetivos organizacionales, objetivos funcionales, objetivos individuales, todo va a tener un reditúo positivo o negativo al servicio donde nosotros trabajamos. Si el objetivo, si la persona tiene un objetivo social, sabe mantenerse dentro de la sociedad, se sabe desenvolver, le da mucha importancia a la persona que llega, ¿verdad? Le trata con mucha honestidad, mucha responsabilidad, es diferente, entonces es porque tiene objetivo social. Y cuando habla de objetivos organizacionales es cuando trata de organizar entonces el área donde se está desenvolviendo. ¿Verdad? A eso se refiere. Cuando hablamos de objetivos funcionales es cuando tienen los recursos humanos, entonces están enfocados en función de las necesidades de la organización. No tiene otro interés, sino está netamente ligado entonces a todo lo que se refiere ese lugar donde está trabajando. A eso se refiere. Y cuando nosotros decimos, cuando un recurso humano tiene objetivos individuales, ¿les parece que vamos a lograr nuestro objetivo cuando él solamente piensa en lo que le conviene? ¿Mm? Hay personas que tienen objetivos solamente individuales, no le importa entonces lo que podría ocurrir con el otro grupo de personas que tiene en su entorno. También tenemos que tener en cuenta que existen estos tipos de recursos humanos. Tenemos que lidiar con todos estos grupos de diferentes caracteres, diferentes ideales. Por eso decimos que el recurso humano es uno de los recursos más difíciles de manejar y más aún conociendo estos 4 objetivos que debemos de considerar en los diferentes talentos con quien nos toque trabajar. Bueno, cuando nosotros hablamos de recurso humano también tenemos que un poco mencionar de que hay personas o hay recursos que realiza atención directa al paciente. Nosotros cuando nos abocamos a la parte operativa rural, generalmente le vamos a mencionar a la comunidad, al individuo, a la familia. Aquí nosotros vamos a enfocarnos un poco a lo que es la parte asistencial y dice, personal de atención directa al paciente es aquel paciente que ya está internado, que ya está encamado. Entonces dice que brinda la atención directa a los pacientes y que son los que en mayor proporción responsables de la satisfacción de esto. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros de una u otra manera nuestra función principal va a ser esta. Ahora estamos dando un módulo de salud pública que nuestro objetivo primordial es la promoción,
la prevención de las enfermedades, trabajar en la comunidad, pero se me puede presentar otro ámbito de trabajo y me voy a desenvolverme en la parte asistencial, y por eso tienen que también ustedes tener conocimiento de que el personal de atención directa al paciente es el que se ocupa entonces de satisfacer las necesidades de ese paciente que está encamado o internado, ¿verdad? No debemos dejar de lado, no debemos olvidar nunca entonces cómo debo tratarle a ese ser humano que está padeciendo algún tipo de patología, alguna dolencia. Y no olviden nunca también que un trato amable y esmerado puede curar miles de dolencias en un momento dado. ¿O no es así? A ver. Así mismo es, profe. Así es, ¿verdad? Porque de repente nosotros tenemos en la familia misma, te va a decir, ay, me duele mi cabeza, me duele mi espalda, pero llega su hijo predilecto y le dice, hola mami, le da un abrazo, le acaricia. Les puedo asegurar que las dolencias que eran tan intensas van a ser mitigadas por ese abrazo, esa voz dulce que uno le da al ser humano. Y lo mismo nomás también ocurre en la parte asistencial, entonces nunca olviden eso. Porque ese trato que ustedes le dan a las personas que están asistiendo, entonces no les va a restar el título al cual ustedes van a acceder. Ahora van a acceder al título de licenciados. Pasado mañana van a hacer una especialización, luego se van por un masterado y, ¿por qué no?, un doctorado. Pero el trato humanitario no les va a sacar el título que van adquiriendo el día a día. Nunca olviden eso. Bueno, cuando hablamos de personas que asisten entonces a grupos o personas internadas, ya sea en una institución de nivel complejo o si nos vamos en una comunidad alejada y nos ubicamos en el área rural y decimos, bueno, nosotros somos salubristas, podemos mencionar los diferentes tipos de profesionales. Sin números, muchísimo hay. Yo solamente les voy a dar a conocer esto. No es que sea solamente médico, odontólogo. Empezamos, para que la diapositiva no sea muy recargada, entonces puse algunos. Empezamos nosotros por enfermería. Están los médicos, odontólogos, tecnólogos, técnicos de laboratorio, nutricionistas, recepcionistas. ¿Por qué son tan importantes? Hablamos de los recepcionistas porque ellos son la cara visible también de una institución asistencial, ¿verdad? Porque son los que le dan las respuestas al primero que viene. Bueno, cuando nosotros hablamos de recursos humanos, tampoco debemos dejar de lado criterios que debemos considerar entonces cuando nos referimos a la evaluación de recursos humanos. Cuando nosotros vamos a evaluar o en algún momento nos van a evaluar a nosotros como profesional de salud, ¿qué van a medir en nosotros? ¿Qué van a evaluar? Van a evaluar en nosotros nuestras experiencias, nuestros conocimientos del puesto. ¿Por qué les doy a conocer esto? Porque el día de mañana ustedes pueden ser gerentes. Pueden ser gerentes en una institución sanitaria o en una empresa misma, prestadoras de salud. Entonces, cuando algún personal venga y se les presente y les diga, bueno, a partir de hoy yo tengo que prestar asistencia a esta institución y soy fulano de tal, tengo conocimiento en tal cosa. El gerente le va a preguntar, ¿y cuál fue tu experiencia profesional? ¿Por dónde realizaste
prácticas profesionales. ¿Estuviste trabajando en algún momento en alguna institución de cuarto nivel de complejidad o estuviste solamente en algún centro de salud? O sea que son conocimientos que ustedes tienen que saber acerca del personal a su cargo. Les tienen que preguntar si tiene conocimiento del puesto que les van a ofrecer y por qué no deben conocer actitudes y actitudes personales. Porque las personas pueden ser apto o apta para hacer, pero no tienen actitud para demostrar lo que sabe hacer. Nunca olviden eso. Y la capacidad de trabajo en equipo, que es muy importante. Todo esto ustedes tienen que ir cuando vuelvan otra vez a la clase. Ahora no podemos estar en la clase vivencial, pero cuando compartan otra vez un aula asistencial, entonces tienen que poner en práctica esto de la capacidad de trabajo en equipo. Tienen que siempre aprender a trabajar en equipo, porque es una herramienta muy importante el trabajo en equipo. Eso no es porque yo lo digo, ¿verdad? Lo dicen varias bibliografías, ¿verdad? Y si ustedes hacen búsquedas, por ejemplo, por la plataforma digital, ustedes van a encontrar que es muy importante el trabajo en equipo. O podemos tener nosotros resultados interesantes trabajando solas y solos. Muchas veces me van a decir sí, pero es una tarea difícil. Bueno, nosotros en estas diapositivas mencionamos de la experiencia, conocimiento del puesto, actitudes personales, aptitud con P y actitud con C, y capacidad de trabajo en equipo. Entonces, quiero un poco ahondarme en lo que debe tener la persona cuando hablamos de actitudes. Debe ser entonces una persona con vocación de servicio, debe ser proactivo, debe ser dinámico y debe tener una actitud para trabajar en equipo y debe ser motivador. Son tan importantes entonces todas estas cualidades que ustedes tienen que tener siempre presente, no lo olviden nunca. Porque muchas veces queremos olvidar nuestras raíces. Y ustedes me van a decir, cierto, profesora, porque muchas veces las personas olvidan sus raíces. No debemos dejar de lado nunca nuestra humildad, nuestra vocación de servicio, porque esa vocación que ustedes tienen es lo que hoy día le está teniendo acá prendido a esta plataforma, porque tienen ideales, tienen sueños. ¿Y por qué están? Porque son proactivos, son dinámicos, tienen intereses ya creados, tienen sueños. Mañana tal vez algunos dicen que se quiera ir a otro país, a desenvolverse como profesional. Entonces, cada uno tiene ideales ya trazados. ¿Por qué les parece que tienen eso? Porque tienen actitudes para esto, ¿verdad? Porque si las actitudes eran negativas, yo creo que no iban a estar prendidos acá casi 31 alumnos, ¿verdad? Escuchando la clase para que el día de mañana ustedes accedan al siguiente módulo, culminen la carrera y sean brillantes licenciados y licenciadas en enfermería, ¿verdad? ¿O estoy errada? A ver. ¿Cierto es, verdad? ¿Algún comentario? Sí, cierto, es, Licen, tenés razón. ¿Algo que quieran ustedes acotar? A ver un poco. Antes de pasar a lo que es la planificación. Bueno, entonces dijimos que cuando hablamos de administración también tenemos que hablar de la planificación, y la planificación es un proceso administrativo y no puramente epidemiológico, cuyo propósito es decir,
lo que se quiere, a dónde se quiere llegar en un tiempo determinado, las acciones que se tomarán, los medios que se utilizarán y los individuos que serán responsables para llegar hasta donde se desee, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros planificamos así rápido y sin mirar la diapositiva, digo, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero? ¿Dónde quiero? ¿Cuándo quiero? ¿Con quién quiero? ¿Y para quiénes quiero? Entonces, son esas palabras que siempre ustedes tienen que ir debatiendo cuando hablamos de la planificación y cuando vamos a realizar cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de tarea. Bueno, cuando nosotros también hablamos de la planificación, no debemos olvidar que también tienen características del proceso de planificación, ¿verdad? Tenemos que siempre mencionar que el proceso de planificación menciona sentido prospectivo. Nunca olviden que cuando hablamos nosotros de prospectivo es cuando nos abocamos hacia adelante, nos vamos adelante. De repente cuando escuchan ustedes sentido retrospectivo es porque nosotros queremos abarcarnos datos de hacia atrás, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a realizar su trabajo de investigación, les va a decir, bueno, yo quiero hacer un trabajo prospectivo o querés hacer un trabajo retrospectivo. No, mejor voy a hacer un trabajo prospectivo, me voy a abocar a datos recientes que van ocurriendo. Por ejemplo, prospectivo es de junio, julio, agosto, septiembre, ¿verdad? Y retrospectivo es cuando yo hablo de enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre del 2019. Esos son retrospectivos. ¿Por qué yo les hago esta diferencia y esta aclaración? Para que ustedes el día de mañana ya no tengan una duda cuando escuchan hablar de prospectivos y retrospectivos. Y yo siempre tomo un parámetro muy importante de que cuando utilizamos o encontramos algún término que ustedes van a utilizar el día de mañana, siempre tenemos que aclarar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de características del proceso de planificación, nosotros estamos mencionando sentido prospectivo y dice allí, la planificación está dirigido a la preparación de un futuro deseable. ¿Ven lo que yo les dije? Va adelante, relacionado con una situación presente, ¿verdad? Entonces, les mencioné prospectivo y les mencioné retrospectivo. Retrospectivo es datos de atrás, prospectivo es datos del futuro. Otra característica importante es que es carácter continuo y dinámico para adaptarse a situaciones cambiantes y factores no previstos inicialmente. Porque muchas veces puede ocurrir cambios. Entonces, a mitad de la ejecución, entonces, debe ser cambiantes. Están influidos por el contexto social y económico en que se desarrolla. Por supuesto, ¿verdad? Un grupo de personas que lo está ejecutando, también el contexto económico en el cual se desarrolla. Estos son los procesos que tenemos que tener en cuenta. ¿Pregunta? También son procesos multidisciplinar, implicación de todos los agentes con capacidad de obtención o modificación del resultado. Multidisciplinar es muy importante porque abarca muchas disciplinas. Se dirige a la consecución de fines definidos previamente, las metas y los objetivos estratégicos. Y la evaluación, que es muy importante porque nos da entonces un diagnóstico final, un juicio objetivo sobre el proceso, resultado y el impacto.
La evaluación es muy importante. Acuérdense que cuando nosotros en un momento dado dijimos también que cuando vamos a hacer una tarea en la comunidad, primeramente diagnosticábamos el problema, ¿verdad? El diagnóstico entonces de problema de la comunidad. Después, ¿qué hacíamos? Diagnosticábamos. Después, ¿quién se acuerda? Una retroalimentación. Diagnosticábamos el problema, después lo evaluábamos últimamente, porque siempre al diagnosticar el problema nosotros lo analizamos, ¿verdad? Y dijimos que teníamos que analizar y elegir la mejor opción, ¿verdad? La mejor para todas. Una vez elegidas las acciones, nosotros ejecutábamos el plan. Al ejecutar una actividad, después nosotros evaluábamos. Siempre tenemos que evaluar, porque si hay algún tipo de error, entonces para que tengamos la oportunidad de tomar medidas correctivas y mejorar, entonces a eso se refiere. Y siempre que tenemos que tener en cuenta entonces la evaluación. Cuando llegamos a cómo formular un plan, es lo mismo cuando trabajamos en la comunidad, pero esto es un poco más específico. Definen los objetivos. Primero se definen los objetivos, se detallan las estrategias que vamos a realizar, se plantean las tareas, se elabora una carta Gantt. La carta Gantt no es más que un cartógrafo en el cual nosotros ponemos los meses y ponemos las actividades, y las fechas en el cual podemos ejecutar. Un ejemplo, estos tienen ustedes en el material de lectura, así como está una figura, la carta Gantt, van a ver, yo ya no les puse en esta diapositiva, para que no se me cansen, ¿verdad? Entonces, la carta Gantt es como un cartógrafo, entonces, en donde ustedes ponen las actividades en la columna vertical. Y en la horizontal, ustedes ponen las fechas estipuladas, en cuánto tiempo van a ejecutar. Esa es la carta Gantt. Entonces, les va a ayudar para que ustedes vayan planificando sus actividades. Después designan responsables y ejecutan el plan. Al ejecutar el plan, por supuesto, nuevamente ustedes vuelven a evaluar. ¿Para qué nosotros evaluamos? Dijimos, a ver. ¿Para qué evaluamos? Dijimos. ¿Quién me dice? ¿O están todos dormidos ya de mí? Para poder actuar, profe. Muy bien, para poder actuar, tomar medidas correctivas, ¿verdad? O seguir, ¿verdad? E ir mejorando. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de elementos de la planificación, mencionamos a las políticas, los programas, los presupuestos y los procedimientos. No debemos dejar de lado las políticas. Acuérdense que cuando nosotros tenemos apoyo, tenemos voluntad política, entonces todas las acciones que nosotros querramos ejecutar lo vamos a conseguir de la mejor manera. Tenemos que tener programas para realizar, tenemos que tener presupuestos y trazar los procedimientos a realizar para la obtención entonces de nuestro objetivo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan en relación a la planificación, a la administración? Nada. O ya están cansaditos, parece. Bueno. Entonces con esto nosotros damos una retroalimentación de la unidad 11, que fue también la exposición de la compañera.
Hoy dimos 2 exposiciones seguido de nuestra clase y con esto nosotros desarrollamos la unidad 11.